Ganancias es el tema. Está con nosotros Aldo Pignonelli, nos acompaña Darío Gaño, es decir, estamos por todos lados custodiados por expertos para hablar de este tema. Pero antes, para que ellos lo vean y usted también, y vayan preparando su análisis, este informe de nuestro diario. Si se aplica un aumento del mínimo no imponible del 15%, van a haber 500.000 trabajadores más que tributen por ganancias. Claro. Y si no se realiza la actualización del mínimo no imponible, van a haber 1 millón de trabajadores más que tributen por ganancias. El Estado puede afrontar un cambio gradual en ganancias, no el que está proponiendo la oposición. Estamos modificando las escalas que no se modifican desde el año 2000, es decir, pasó el gobierno de la Alianza, pasó el gobierno de Duhalde, pasaron los 12 años de kirchnerismo y ninguno de estos 3 gobiernos tomó la decisión política de impulsar una modificación de las escalas. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. O sea, pasamos de una promesa de campaña que fue eliminar el impuesto a las ganancias, yo creo que lo hicieron con demagogia electoral, a triplicar la cantidad de trabajadores que pagan ganancias. El proyecto del Poder Ejecutivo ayer planteó una modificación de las escalas y creo que es un gran paso adelante. Luego, por supuesto, trataremos de buscar el consenso para sacar la mejor ley posible. Nosotros presentamos el proyecto de ganancias en el día de ayer. La manifestación de los dirigentes sindicales se planteó en la mesa. No estaban de acuerdo con algunas de las características del proyecto. El proyecto del Ejecutivo es muy mezquino, muy mezquino. Ahí ellos hablan de digamos que el presupuesto, el fisco cede una cantidad de plata. Esto va a ser inverso, digamos, los trabajadores a fin de año, a fin del 2017, habremos pagado mucha más plata de la que el gobierno está diciendo que está cediendo el fisco. El Congreso va a debatir este proyecto de ley. Sí hemos mencionado en la mesa la necesidad, ahora que contamos con un presupuesto, o que tendrá que aprobar el Senado, pero me refiero donde los números por primera vez en muchos años hablan de un presupuesto hecho con toda la verdad arriba de la mesa. La necesidad de tener un debate entre todos, cómo se va resolviendo el desafío de recaudar y de gastar el dinero de los argentinos. Para la actualización del mínimo no imponible y las alícuotas son alternativas recaudatorias, o sea, avanzar sobre qué renta se avanza, digo, para no seguir metiendo a trabajadores injustamente en este tributo. Lo que pasa es que después, si entramos en un cálculo minucioso, digo, también hay que prever y proyectar la economía como va a ir el año que viene. Yo creo que va a haber crecimiento económico, digo, pero es una decisión política. Porque va a haber actualización salarial y a estos valores va a haber mucho más trabajadores que paguen, las deducciones de los hijos se achican, si bien se corrigen en algo las tablas, creemos que no es una solución. Finalmente el gobierno presentó su proyecto y es peor de lo que se pensaba en términos de cuánta gente puede llegar a ser alcanzada por el tributo en 2017. No decimos solamente que lo que veíamos en el informe, el gobierno había propuesto cuando estaba en campaña que ningún trabajador pague ganancias. Bueno, ahora en 2017 1 millón de personas más van a ser alcanzadas según se estima. Vemos acá, el mínimo va a ser que se pague, esto tiene que ver con las escalas. Hoy en día cuando uno empieza a pagar 9%. El mínimo va a ser un 5% y el máximo, yo ayer les decía que podía llegar a ser el 45%. Andy Green de gobierno lo había propuesto, estaba en un primer borrador, pero era muy discutido. Entonces ahora se quedó en el 35%. Quiere decir que los que más ganan no van a pagar todavía más de lo que se esperaba. El que paga por primera vez, esto es una novedad, va a pagar ese primer ejercicio económico, como dicen los contadores, un 2,5%. Y esto, el mínimo no imponible va a aumentar solamente un 15% en el próximo periodo. Lo cual quiere decir que por la inflación, por las paritarias, en 2017 van a quedar alcanzados más trabajadores. Y acá otra novedad, lo que tiene que ver con las deducciones, no se va a poder deducir al cónyuge. Antes uno cuando estaba casado podía deducir y pagar un poco menos, ahora no. Y también los hijos hasta ahora es 24 años. Estoy hablando en tiempo pasado, pero lo cierto es que es hasta ahora, todavía no se aprobó este proyecto. Los hijos van a poder deducirse hasta los 18
18 años. Y también lo que decíamos sobre el cónyuge. No hay nuevas deducciones. Se pedía alquileres y se pedía también que los trabajadores que tienen por trabajar horas extra se pasan, se decía que bueno, que esas horas extra no sean contabilizadas. Eso no está dentro del borrador que va a discutir o que quiere, aunque sea, imponer el gobierno en el Congreso. Aldo Pignanelli, bienvenido. ¿Cómo ves todo esto? Qué quilombo, ¿no? Mira, en realidad el gobierno viene corriendo detrás de todo esto, ¿no? Nosotros, desde el Frente Renovador, desde que comenzó este gobierno, le estamos planteando la necesidad de hacer todo un replanteo del impuesto a las ganancias. No solo de la cuarta categoría, que son la gente que está en relación de dependencia, sino también el tema de los monotributistas. Hay 3 millones de argentinos monotributistas que están siendo muy perjudicados por la política tributaria actual. Hay 500.000 autónomos que también están a la deriva, nadie los defiende, y 400.000 jubilados que pagan impuestos a las ganancias, siendo que pagás toda tu vida siendo trabajador impuesto a las ganancias cuando te jubilás también. Entonces el gobierno había hecho una primer promesa a principios de año que ellos iban a mandar un proyecto para actualizar el mínimo imponible, cambiar las escalas, solucionar estos problemas. Y fue una gran discusión. En ese momento, estoy hablando del primer cuatrimestre del año, se discutía todavía el tema de la ley de holdouts, el tema del blanqueo, esto de ganancias. Y bueno, el Frente Renovador al final resolvió acompañar ese proyecto de ley con la promesa del gobierno que cuando mandara el presupuesto 2017 a diputados, iba a mandar junto con el proyecto de ley del presupuesto 2017 ese proyecto de ganancias. Vino el presupuesto, no vino el proyecto. Después dijeron, no, pero cuando se apruebe el presupuesto, se aprobó el presupuesto ya hace varios días, no viene el proyecto de ganancias. La semana pasada se reunió la conducción de diputados del Frente Renovador con Sergio Massa, Graciela Camaña, de Mendiguren, Marco Labaña, y el equipo técnico que yo integro, entre otros, con Roberto Labaña y todos los equipos, los muchachos míos que trabajan, especialistas en el tema tributario, en el equipo, y resolvimos reactivar nuestro proyecto, que ya venía de antes. Entonces nosotros presentamos nuestro propio proyecto de impuesto a las ganancias, y a su vez logramos en un consenso con el bloque justicialista, Frente para la Victoria, el GEN y socialistas, dar quórum para que en el día de mañana se discuta una sesión especial. Bueno, y aquí estamos. Si quieren les cuento cómo es nuestro proyecto y la diferencia. Sí, la sesión de mañana, que por eso estaba dele que te dele con el teléfono, que están muñequeando en este momento Emilio Monzó, está el representante del Frente para la Victoria, del Frente Renovador, no naturalmente Aldo, no por su que no tiene representación es que yo no soy diputado, soy asesor por ahora. Y porque está acá además, pero están discutiendo esto. Emergencia social por lo pronto ya se postergó, así que vamos a estar dando alguna novedad. Aldo, cuando ustedes, de alguna manera, usted lo dijo, el gobierno, ¿cómo era lo de las palomas de fieles? Ah, sí. No, en una discusión con un periodista que estaba muy vehementemente a favor de un funcionario del gobierno, le digo, mirá, nosotros hemos acompañado, en mi caso personal, yo formo parte del Frente Renovador, hasta lo he dicho públicamente, yo hasta llegué a ser un poco crítico de que era demasiado la ayuda que le estábamos dando, que el gobierno no se merecía tanta ayuda. Claro. Y me costó bastante problemas hacia adentro, pero bueno, es lo que pienso, a esta altura de la vida, Víctor Hugo, uno dice lo que piensa, ¿no? Y puse ese ejemplo, justamente, que hay algunos funcionarios que son parecidos a la paloma de iglesia, que ensucian, en la jerga popular es otra palabra. No. Cagan a los fieles. Cagan a los fieles. Y la verdad que uno no es que fue fiel, pero acompañó a la gobernabilidad, porque si no después te dicen, bueno, como estos son peronistas no dejan gobernar. Bueno, acá están gobernando con total libertad y aprobándole las leyes. Pero creo que esto es un punto de inflexión en este tema de ganancia, porque se está perjudicando mucho al trabajador. Ahora, Aldo, si me pongo del otro lado, hoy se conoció ayer que el déficit fiscal, es decir, por ahí la caja está en rojo 4 veces más que el año pasado. Sí. Desde el gobierno los economistas deben decir, no podemos hacer algo más. Sí, es lo que dicen. Sí, cómo no, con mucho gusto. A ver, en primer lugar, ¿en qué consiste nuestra propuesta rápida? Nosotros queremos elevar
el mínimo no imponible de los que están en cuarta categoría, relación de dependencia, de 30.000 para el casado a 48.000. Y permitir deducir no solo el cónyuge y los hijos de hasta 24 años como hasta ahora, sino también en caso de alquiler, que pueda deducir la cuota del alquiler, porque es un costo sustancial. Vos fíjate que el actual régimen permite deducir los intereses de los créditos hipotecarios para vivienda hasta 20.000 pesos por año, pero no permite deducir alquileres. Entonces nosotros, y 30.000 pesos los solteros, de mínimo no imponible. A partir de ahí cambia la escala. Hoy la escala, como vos muy bien explicaste, está a partir del 9% sobre el excedente del mínimo no imponible, pero rápidamente llegás a la máxima, que es el 35%. De tal manera que hoy, de los 2 millones de trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias, casi el 80% está pagando la escala máxima, que es el 35%. En nuestra propuesta arrancamos con un 3%, ¿no? Con un 5 mínimo, y de a poco va subiendo hasta llegar a la alta escala de 35. A mí me da la impresión, Aldo, que el gobierno, cuando piensa en el déficit fiscal, piensa en el gasto. Sí. Y nunca en la recaudación. Bueno, si se le pone más dinero a la gente en el bolsillo, claro, van a recaudar más. A lo mejor lo pueden combatir mejor por ese lado. Ese cálculo lo hicimos. Nosotros no somos tan irresponsables como dijo el jefe de gabinete, y yo la verdad que me enojé mucho con él, porque hasta me ofendió. Porque él decía que los asesores económicos de Sergio Massa no saben nada, que son muy irresponsables. Bueno, nos trató prácticamente de estúpidos, ¿no? Y yo le dije lo mismo, que el real estúpido era él. Porque, ¿dónde está el planteo? A ver, si yo digo que voy a hacer una modificación que le cuesta al fisco 80.000 millones de pesos por año, porque también incluimos a los monotributistas, es muy importante esto. Hay 3 millones de monotributistas, son más que los de la relación de dependencia, que hace 3 años que no se le ajusta el máximo que pueden facturar, y nosotros proponemos duplicar de 400.000 pesos por año a 800.000 por año de facturación, para que no pasen a la otra escala autónomos, que es mucho más cara y mucho más costosa. Hay 500.000 autónomos que también le damos un beneficio de aumentarle el mínimo no imponible a los autónomos. Eliminamos prácticamente el impuesto a las ganancias para los jubilados, dejando solo impuesto a las ganancias para las jubilaciones de privilegios de por encima de 60.000 pesos por mes. Ese costo, querido Víctor Hugo, son 80.000 millones de pesos brutos por año. Como eso va a ir a consumo, se calcula que el 40-45% de ese monto se recupera por mayor consumo, IVA, ganancias, ingresos brutos, con lo cual quedaría un costo aproximado de entre 40 y 45.000 millones de pesos, que en nuestro propio proyecto de ley decimos cómo se reemplaza. Se reemplaza con restituirle a las mineras lo que Macri le sacó, que son las retenciones. A las mineras se les sacaron retenciones con un costo de 5.000 millones de pesos por año, porque las mineras prometieron a principios de año que iban a invertir más y a tomar gente. Y no invirtieron nada, no tomaron gente, y echaron. 5.000. Exactamente. Con lo cual creemos que tenemos el derecho, los argentinos, a decirle a las mineras, señores, vuelvan a pagar el impuesto que pagaban antes. Después está el tema de la renta financiera para los grandes ahorristas, de más de 1 millón de pesos. Todo el problema que hubo, fíjate vos, con el dólar futuro. Acá este gobierno pagó entre 55.000 y 60.000 millones de pesos de dólar futuro en los primeros meses del año, más allá de la discusión legal, que no quiero entrar acá porque si no nos vamos más, pero vamos al hecho concreto. Se pagó, muy bien. No se le retuvo impuesto a las ganancias. Recién ahora están reclamando. Ahora escúchame, cuando yo cobro el sueldo, un horario, Víctor Hugo, me retienen en el momento que me pagan. Entonces, eso se puede reemplazar entonces con el impuesto a las mineras, con el impuesto a la renta financiera de los grandes ahorristas y con el tema del juego. El juego recauda 150.000 millones de pesos y ahí hay un agujero fiscal que, sumada a las 3 cosas, estamos cubriendo esa necesidad. Por otra parte, se le da dinero a gente que lo va a poder gastar. Es decir, estamos hablando no del sueldo chico. Hay un problema que quiero que me haga un comentario después, que es establecer mayores diferencias entre los trabajadores. Claro. El que gana menos, el que gana más. Ahora, el que gana más y va a recibir este beneficio, si es tan importante, es dinero que va a gastar. Sí, va a consumir. Es dinero que realmente la mitad vuelve como impuesto porque lo va a consumir. Así que esto es hoy la discusión que estamos teniendo. El gobierno... un dato, por favor. Hoy pagan autónomos 2 millones de personas.
lo que es el impuesto de la cuarta categoría. En enero de este año pagaba 1 millón, o sea que el gobierno de Macri duplicó la cantidad de aportantes. Cuando vimos la campaña dijo no van a pagar más impuesto a las ganancias. Si se complementa esto que no ajustan el mínimo imponible, lo ajustan por debajo de las paritarias futuras, van a llegar a pagar el año que viene 1 millón de personas más. O sea, seguimos agregando trabajadores, no estamos quitando. Y nosotros lo que queremos es quitar. Y termino el concepto. Es muy fácil, parece, para este gobierno tener mano blanda para los especuladores, para las mineras, para los grandes exportadores. A esos les cedimos 400.000 millones de pesos, les cedimos 20.000 millones de pesos a las compañías eléctricas para que no paguen una deuda. Todo eso fue fácil. Ahora, lo difícil es cederle 40.000 millones a los trabajadores. Bueno, a los jubilados, a los ¿Y por qué esos con los que el gobierno tuvo mano blanda no están invirtiendo? ¿Por qué esa era la apuesta? Bueno, porque esa era la apuesta. Esa era la apuesta y el gobierno se da cuenta que está fracasando. Si hay un gran fracaso de este gobierno, más allá de muchas cosas más, es el tema que no hubo lluvia de inversiones. ¿Pero por qué? Porque Argentina no es elegible. Si vos tenés un país donde tenés 43% de inflación, donde tenés un problema de alto endeudamiento, la tasa de interés que te paga el central por las LEVAC es más que una inversión productiva, olvídate que te van a venir a invertir. Y hay un tema político, porque muchachos, vamos a hablar claro, yo seré economista, pero también soy militante político. Esto es un problema económico, pero esto se resuelve de lo político. Tenemos que buscar acuerdos básicos, acuerdos fundamentales de política de Estado, como pasa en cualquier otro país del mundo, y sentarse en una mesa y que conozcamos a dónde quiere ir el gobierno. Ahora, todos los días cambian. En una cosa le pegaron en la matadura al gobierno, porque en las recaudaciones que ustedes mencionan está también ir sobre las ganancias que tuvieron con el dólar a futuro. Claro, sí, nosotros queremos cobrar eso. Lo hizo gente del gobierno, claro, con lo cual ellos sienten que fue muy directa lo que dijo Massa el otro día acá, por ejemplo, y bueno, es que veo que usted reitera. Sí, claro, sí. Bueno, yo te digo más, yo tengo clientes que operan el dólar futuro, no son aventureros, pero operan, ellos cobraron esa diferencia en pesos y se sorprendían que no le habían retenido el impuesto a las ganancias. Estaban sorprendidos ellos mismos. Aldo, usted mencionaba recién un tema político. Las declaraciones de Emilio Monzó, de que Cambiemos es una coalición electoral y que no saben si va a durar mucho, dijo palabras más, palabras menos, eso. Uno de los que creó Cambiemos. Sí, lo conozco muy bien, Emilio. Bueno, ¿eso no genera también para un inversor inestabilidad para invertir? Mira, dos cosas te voy a decir en ese tema. Hace un par de meses atrás vinieron a Buenos Aires unos 20 inversiones extranjeros traídos por un banco extranjero muy importante que no está radicado en la Argentina. Lo fueron a ver al presidente y al ministro, a Pratgay. Le piden una entrevista a Sergio Massa como opositor. En ese momento Sergio estaba en Estados Unidos porque era la época de las elecciones, la convención. Me llama y me pide que los atienda yo. Yo los atiendo en un importante hotel acá de Capital y la primera pregunta que me hicieron los 20 tipos fue, ¿y qué va a hacer el peronismo? Yo me quedé y dije, bueno, nosotros no somos gobierno. Y saltó uno en un buen inglés y que más o menos yo entiendo y me dice, vamos, Piñanelli, vamos a hablar en serio, como diciendo... Le digo, mira, el peronismo estamos tratando de recomponer una situación y bueno, vamos a respetar las reglas de juego siempre y cuando sean lícitas. Más no le podés decir. Entonces, es evidente que Mauricio Macri falló en esa estrategia y si puedo explicar en un minuto por qué. Nosotros le dijimos en diciembre que veíamos que era una necesidad hacer un acuerdo, que lo llamara como quiera mínimo entre empresarios, sindicalistas, partidos políticos. Y Macri nos dijo, no, eso lo voy a hacer cuando en mayo o junio la economía esté creciendo. Me lo dijo a mí, no se lo dijo a un tercero. Dije, bueno, ojalá tenga razón. Y este famoso segundo semestre, claro, quería negociar en alza. Ese pacto en alza. Claro. Bueno, él mismo dice, ahora no, estoy en baja, no negocio. Ahora dice, después de las elecciones, de octubre del 17, de acuerdo al resultado, si gano las elecciones de los 2 años, también voy a estar en mejor situación. Yo creo que la mejor situación de hacer un acuerdo de tipo político es en cualquier momento cuando el país lo necesita. No tengo que pensar si estoy con poder o sin poder, porque el que sufre es el pueblo, no sufren los dirigentes. Aldo, muchas gracias. No, gracias por la invitación, un placer realmente.
Y para nosotros también, porque es hablar con quienes están en estos momentos en el fuerte debate de uno de los hechos, de los temas más importantes del año. ¿Algún pronóstico, alguna idea? Va a haber novedades cuando volvamos a la tanda en la Cámara de Diputados, Víctor Hugo. Muchas novedades de la Cámara de Diputados. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, es una formal promesa del superpibe. Si él lo dice, seguramente algo importante nos va a decir. Ya volvemos.